Luego de estudiar la implementación digital del modulador OFDM, lo que nos interesa es determinar cuál es la forma óptima de implementar el receptor OFDM. Entonces, implementación digital del receptor OFDM. Y para eso, algo del trabajo de análisis ya lo hicimos en su momento. Aquí estudiamos qué es lo que ocurre cuando una señal OFDM sujeta a ruido ingresa a un banco de filtros adaptados que son esencialmente las señales base de cada una de las subportadoras, pero que a su vez hacen las veces de proyectar esta señal OFDM a cada uno de las J mayúscula igual N sub S, número de subportadoras, dimensiones que tiene la modulación OFDM, y nos dimos cuenta que en la salida entonces de cada uno de estos filtros adaptados, luego de tomar la muestra, lo que se obtiene es la muestra recibida, que es igual a el símbolo de la portadora correspondiente más el ruido observado en la portadora. Este análisis lo hicimos en forma formal, aplicamos acá la convolución correspondiente y encontramos oficialmente que esta es la señal recibida. Y de este resultado, y en particular de esta operación de filtrado que tenemos acá, queremos colgarnos para deducir cómo se ve la implementación digital, en este caso, de exactamente esa operación de filtrado. Entonces, consideremos trabajar la operación de filtro adaptado del receptor OFDM analógico estudiado en el dominio digital. Voy a dar vuelta un poquito a esta frase. Consideremos trabajar en el dominio digital. La operación de filtro adaptado del receptor OFDM analógico estudiado. Es decir, las señales o la señal recibida R tilde de t, que es igual a la señal OFDM U de t más el ruido ñ de t. Vuelvo brevemente atrás a nuestro receptor cuando estudiamos este aspecto. Esta señal se muestrea en este punto antes de ingresar al filtro adaptado, y esa operación de filtrado se realiza en forma digital. Entonces la señal recibida R de t es muestreada a tasa 1 partido por t antes de entrar al filtro adaptado, que ahora lo vamos a implementar en forma digital. Entonces, la salida
x sub k check. Y aquí, una vez más, vuelvo atrás para claridad. Esta salida de acá, x check, luego de una operación completamente digital acá, está dada inicialmente por la convolución, que la vamos ahora a digitalizar. Entonces, esa salida que la hemos determinado como la convolución entre la señal recibida de tau con el filtro adaptado a la portadora késima de t menos tau, de tau. Evaluada en el instante t igual ts, la pasamos al dominio digital. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tau ahora debe tomar la forma de mt, dominio digital. El tiempo discreto, el tiempo cronológico continuo en variable discreta, va a tomar la forma de n por t. Son variables separadas, por lo tanto todas ellas están muestreadas a tasa 1 partido por t, pero necesitamos índices separados para trabajarlas adecuadamente. Y finalmente, el instante de muestreo, dado que está en t, necesita una noción de n, pero cuando tenemos ts, ese n es exactamente el valor de ns. De lo que estoy hablando es que este instante t es cuando nt de t, la misma variable, es igual a ns por t. Entonces, esta ecuación ahora escrita en el dominio discreto, y aquí estamos haciendo una readecuación, ¿no es cierto?, también de el índice diferencial de la integral, y la estamos cambiando por una suma. Esta ecuación puede ser escrita en forma equivalente como la suma de m igual a 0 a ns menos 1. ns, recuerden que es el instante que corresponde a ts, la muestra ns es la que corresponde a ts. Esto aquí es igual a ts. Tenemos además que la integral va sobre tau, tau es con m, así que esta suma es en m, de ahora una integral de mt a m más 1t de la señal r tilde en mt por phi sub k tilde en nt menos mt de tau. Todavía no hemos convertido completamente la integral, mantenemos todavía la forma de la integral, pero ya estamos dividiéndola en pequeños pedacitos. Todo esto evaluado cuando n vale ns, en la transformación de t. Y ahora tenemos que mirar acá con cuidado. Esto acá lo vamos a definir como r sub m check. Y por este otro lado, vamos a recordar que esto es igual a e a la j 2 pi k partido por ts por t por 1 partido por raíz de ts rect de t menos 1 medio ts partido por ts.
Ahora, evaluado con t igual a n menos m, t igual a n menos m t. Esto es igual a e a la j2pi k n menos m t dividido por ns t por 1 partido por raíz de nst rect de n menos m t menos 1 medio nst, todo esto dividido por nst. Y ahora se empiezan a simplificar una serie de cosas. Se simplifica este t, se simplifica este t, y lo siguiente que podemos hacer es separar aquí la exponencial. Entonces esto es igual a e elevado a j2pi k a ver, aquí me entró la duda. Correcto. K por n dividido por ns por e elevado a j2pi k por m con un signo negativo menos j2pi km partido por ns por 1 partido por raíz de nst rect de 1 medio ns menos m partido por ns. Ahora llega el momento de evaluar esto de acá. Eso entra acá. Vamos a hacer una flecha naranja. Ahí. Entonces cuando entra acá ns, se cancela ns y esto es e a la j2pi k, k siempre es un entero, por lo tanto esto acá vale siempre 1. Entonces todo esto acá es igual a 1 siempre. Y de esa forma podemos ver de que la suma anterior se puede escribir como raíz de t dividido por raíz de ns por la suma de m igual a 0 hasta ns menos 1 rm tilde rm check e a la j2pi km partido por ns, y todo lo demás desaparece porque acá la integral de tau con este rect que vale 1 y este fasor que pasó para acá, este rect vale 1 en esa integral, entonces desaparece. Podemos decir que este rect vale 1 para todo valor de m relevante en esta integral. Y esto no es otra cosa que la transformada raíz de t veces la transformada discreta de Fourier de la secuencia R sub m check. Es decir que de ft. Es decir que realizar la operación de filtrado adaptado es exactamente lo mismo que tomar la transformada de Fourier de las secuencias de la señal recibida. Visto acá, si esta es la señal recibida,
que se muestrea y se toman estas muestras verdes más ruido, tomar la transformada de Fourier de esas muestras verdes recupera automáticamente las portadoras transmitidas, pero hay que acordarse de que estas portadoras transmitidas tienen todavía un corrimiento de fase. Entonces, lo que revela este análisis anterior es que la operación conjunta del banco de NS filtros adaptados y su posterior muestreo vale decir el receptor analógico que habíamos visto, puede ser implementada simultáneamente con la transformada discreta de Fourier. No es gran sorpresa porque el modulador es una transformada inversa de Fourier en ausencia de ruido. El demodulador de alguna forma tendría que también ser la transformada discreta de Fourier. Pero en general, con este análisis entonces lo que sabemos es que podemos recuperar las subportadoras, podemos producir estos valores X-check de lo que era el receptor analógico, producir estos valores X-check acá. Aquí se confunde un poquito esta notación R-check con las muestras de esto, tengo que corregir eso. Tengo que revisar eso. Estamos hablando de estos valores X-check. Se pueden producir como raíz de t veces la transformada discreta de Fourier. Y por eso es que la estructura del demodulador o FDM tiene un receptor de radiofrecuencia, un conversor, aquí hay equivalente banda base, y una conversión análogo-digital. La secuencia de muestras tomadas a la señal recibida pasa por una conversión serie paralelo y es alimentada en paralelo a un motor de transformada rápida Fourier. A la salida acá tenemos los X-check. A la salida tenemos estos valores de X-check de acá. Y lo único que hay que hacer todavía es esta corrección de fase y magnitud, que es lo que implementa este módulo verde. Luego hay una conversión paralelo serie y en forma serial se pasa por el dispositivo de decisión del receptor. Así que tenemos ahora en forma completamente simétrica, esta es la estructura del transmisor, símbolo, transformada de Fourier, conversión digital análogo, conversión de radiofrecuencia, en forma simétrica con el receptor, conversión de radiofrecuencia, conversión análogo digital, transformada de Fourier, decodificador de símbolo, entendiendo que entre medio todavía es necesaria una corrección de fase. Pero es este par de transformadas de Fourier en el modulador y en el demodulador que le dan una implementación tan eficiente y tan atractiva a OFDM como una solución de implementación de baja complejidad o al menos de implementación muy eficiente para una transmisión a través de canales selectivos en frecuencia. La FFT y la transformada inversa de Fourier, además, en silicio pueden utilizar exactamente el mismo hardware, ya que la única diferencia realmente es un signo
eso es muy fácil también de corregir. Así que un mismo hardware de la transformada de Fourier puede servir para modular y para demodular respectivamente. Con eso ya tenemos una noción bien clara de cómo se implementa la transformada de Fourier, y lo que queda todavía es entender algunos aspectos más finos sobre cómo se transmiten múltiples símbolos FDM y cómo se logra que esa transmisión finalmente resulte en transmisiones de todos los símbolos de datos y todos los bits de datos que se deseen transmitir a través de concatenar múltiples símbolos FDM. Eso es lo que viene en la cápsula que sigue.